Bienvenidos, entren al mundo. A continuación, escucharán testimonios, recuerdos, sentimientos de inmigrantes peruanos en la ciudad de Santiago, racismo y discriminación, atravesados por la clase, el género, la raza. Sobre hechos reales, el análisis, la interpretación, el teatro y la performance, el cuestionamiento de los modos de ser. A partir del trabajo de radioteatros con y sobre inmigrantes, descubriremos que la geografía humana de nuestro país, el patrimonio que respira, también habla y siente, se deja tocar, oler, escuchar. Vengan, ya es hora. Les presento el documental sonoro Emigrados, formas de mirar. Yo soy Macarena, autora compartida en este viaje en que los acompañaré hasta el final. Respiren, no se impacienten, no se distraigan, no abran demasiado los ojos. Vamos a comenzar. Ayer íbamos arrancando juntos. Ayer nuestros cuerpos resoplaban entre hedores de frutas recocidas por el sol y basura que se acumula sobre los viejos adoquines de una vieja barriada. Tengo un sonido en la cabeza. Recuerdos que perforan mi carne y se están comiendo mi cuerpo. ¿Puedes ver eso? Tú también puedes ver eso. La maleta verde, los adoquines, el olor a fruta podrida. ¿Padeces de la misma enfermedad a los recuerdos? Ella confiaba en mí. Mientras los dientes se le caen a pedazos, ella confía en mí. Mientras sus aretes vuelan y dice algo que no alcanzo a entender a través de la ventanilla del autobús. Ella cree en mí. El abuelo la cuidará. Y antes que su sueño parpadee, yo estaré de vuelta. ¿Fue eso lo que de verdad ocurrió? ¿Fue eso lo que de verdad ocurrió? Identifíquese, clasifíquese, categorícese. Cholitos, paisas, serranos, bayunos, rolos, costeños, indios, colombianos. Somos personas. Nos conformamos como personas que habitan un espacio. Nos movemos en nuestro cotidiano por lugares que son comunes, que por lo general, porque así lo hemos construido, son seguros. Habitamos esos espacios, les damos significado, los aprendemos como parte de nosotros. Los llamamos casa, entorno, lugar. Yo soy y existo donde vivo, tú eres y existes donde vives, pero también donde te mueves, donde te gustaría estar y donde te proyectas a estar. Rutina, trabajo, ocio, recreación. Rutina, trabajo, ocio, recreación. Ocio, recreación, rutina, trabajo. ¿Qué nos gusta hacer realmente en nuestro tiempo libre? ¿Tenemos derecho realmente a hacer lo que queremos? ¿Podemos hacer lo que queremos en ese tiempo precioso en el que no estamos trabajando? Me gustaría metafóricamente ser chileno para tener a mi familia cerca, salir un poco, poder conversar, celebrar algunas fiestas de cumpleaños o días festivos. Como que te envidio un poquito. Gracias a Dios, ahora tengo a Joana conmigo, aunque la mayoría de los peruanos les gustaría tener la casa cerca. Ir y venir a tu país y tener trabajo acá, porque las condiciones no son iguales. Y el dinero que mando a Perú, a mi familia le sirve muchísimo el cambio. Pero con lo que yo gano, no me alcanza para vivir acá. La inmigración a nuestro país es un proceso en que las personas que vienen de un país distinto, con sus costumbres, con la riqueza de su cultura, con sus sueños, con su forma propia de mirar, con su forma propia de respirar, llegan a un territorio que les es ajeno. Y les es ajeno porque es nuevo, porque todavía no han nacido en ese lugar. No han aprendido sus códigos, no han aprendido el trato entre las personas. No se han familiarizado con los ruidos, los aromas, los colores que usamos para vestir.
con las calles y los caminos, los números de las micros. No han creado lazos, pero por sobre todo no han aprendido el racismo que exhala nuestra propia respiración. Sí, se los recibimos a todos. Si tiene frío y tirita, compre un café en la esquina. El Col Café es un clásico nuestro. ¿Usted lo conoce? Usted conoce el tinto. Un tintico. Para nosotros eso es un vinito. Son muchos, pero los recibimos a todos. No me mire así. ¿Qué debe saber esperar? Son 100 números. Tipo 5 de la mañana llegó. Si ella se levanta en esa hora, ¿cuál es el problema? Digo yo, ya, saque su número, espere, guárdese, paciencia y espere, ¿me oyó? Acá en Chile sí, muchas veces. Como que yo siempre he dicho de que a veces me subí en la micro y la gente te mira como con ese fastidio, como con esa, o simplemente disimuladamente te empujan, o empiezan con el gesto, te dicen todo. Muchas veces no te lo dicen de pronto de palabra, pero con la mirada y el gesto que le hacen, le dicen todo. Y me pasó en estos días hace poco, salía yo en un metro y yo iba saliendo y la señora entraba hacia el metro y me miró con ese odio y me dijo, ¿hasta cuándo? Pero con una actitud y con una arrogancia que yo, de verdad que logró como que herir mis sentimientos, porque uno dice, ¿hasta cuándo qué? El racismo, la sociedad racista, frases como cada uno en su lugar, gente como uno, uno se casa con quien debe. Ay, qué lindo tiene el color de piel correcto, tan blanquito. Hay que mejorar la raza si se quiere desarrollo. Demasiados indios. Demasiados negros. El racismo, desde quien lo ejerce, implica superioridad y desprecio. Desde quien lo recibe, rabia y resentimiento. ¿Por qué somos racistas los chilenos? ¿Por qué somos racistas los chilenos? Conciudadanos, se dirige a ustedes Su Excelencia el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. Fortificar la raza, formarla sana y pujante, proporcionarle la alegría de vivir, el orgullo de sentirse chileno, ese amor propio nacional, estímulo de múltiples progresos que nace de la tradición, de la bellísima naturaleza que nos enorgullece, aún del amor a la humanidad misma que desearíamos ver siempre más y más perfecta, contribuyendo a nuestra propia elevación en lo físico y lo moral, servirá para hacernos más fuertes y contribuyentes más eficaces en una constante acción civilizadora que armonice razas, religiones y raíces. Llamo pues con todas las energías de mi alma, con todo mi amor patriótico, a los chilenos todos, a cooperar en una campaña sagrada en favor de la fortificación de nuestra raza y para estimular los medios que contribuyan a una mayor alegría de vivir en nuestro pueblo. El chileno, constituido como miembro del Estado-Nación, de la patria, no recibe con buenos ojos al foráneo. No comprende por qué, pero no lo quiere. Le es extraño, le provoca extrañeza. ¿Quién es esta persona tan distinta a mí? ¿Qué quiere en mi espacio? ¿Qué quiere de mí? El migrante es visto como una persona desarraigada, que va de paso. El migrante es visto como alguien arrancado del lugar donde pertenece, inserto en un nuevo lugar, pero que no le pertenece a él. No, me pertenece a mí. El migrante... ¿Quién es el migrante? Mi nombre es Oswaldo Antonio Sañudo Aguirre. Soy peruano. Mi nombre completo es Victoria Marilú Rojas Ramos. Mi nombre es Joel Ronquillo Santo. Karen Bartolini Velázquez. Gary Alexander Peña Acaro. Johnny Raimundo. Luis Alejandro Rojas Collazos. Yo llevo 3 meses acá en Chile y vivo en Santiago hace 6 años. Llevo viviendo aquí en Chile 12 años. Tengo 22 años. Mañana cumplo 40 años. Tengo 24 años. Y soy una persona
tal cual como todas, o sea, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que quizás soy un poco más... El inmigrante en Chile es visto como alguien que debe civilizarse, en una inclusión que lo vuelve invisible, o bien extinguirse en su forma original. Debe incluirse, pero sin contaminar, sin manchar nada con esa respiración. El migrante debe normalizarse y debe pasar desapercibido mientras viene a trabajar, a nada más que a trabajar. Trabajo duro, fuerza, cuerpos, acarrear, limpiar, amontonar, trapear, pulir. Los chilenos no somos discriminadores con los inmigrantes. A mí no me molesta el peruano, mientras se porte bien, sea ordenado, se adapte a nuestra costumbre, mientras no ensucie la calle, no robe ni haga mucho ruido, sea obediente, sonría y sea amable. No mire a mi hija, no me hable muy de cerca, no respire de muy cerca, sobre todo que sea respetuoso y tranquilo, calladito. Pero a mí no me molesta. La inmigración no es un problema, no como se ha hecho ver en las últimas décadas. El problema es nuestra intolerancia, es nuestro rechazo, nuestro miedo al inmigrante y su origen, el racismo. Discriminación, violencia sistemática, exclusión, negación. Fenómenos históricos, culturales, nos conforman como chilenos racistas, como chilenos que aspiran muchas veces sin saberlo a ser como sus colonizadores, muy blancos y muy desarrollados. En este contexto, la inmigración en Chile es un problema social y muchos estereotipos se difunden, muchas imágenes negativas llegan a nuestra cabeza. La televisión ayuda. El 20% de chilenos discrimina por raza según reciente estudio, mientras que el 80%... El inmigrante supone un peligro, una amenaza al mercado del trabajo, a los servicios públicos, a nuestras interacciones cotidianas, a nuestra seguridad. En definitiva, a nuestra seguridad. En Chile, sin embargo, la inmigración significa menos del 2% de la población. Mientras tanto aporten a este país, que no vengan a hacer cuestiones acá. De extranjero malo, ahí también de chileno malo. Que trabajan por menos dinero y así el país nunca va a subir un poco más el sueldo, eso es el problema, ¿me entiendes? Bueno, que trabajen bien, no anden delinquiendo, está todo bien. Pues. Yo soy del 70% de inmigrantes que han encontrado trabajo acá. Pues la felicito, me alegro mucho. Yo me alegro que les vaya bien a los españoles, porque son nuestra madre patria. ¿De qué estamos hablando? ¿Se habían preguntado de quiénes son las voces que escuchan? Los fragmentos que han escuchado corresponden a radioteatros migrantes. Se trata de un proyecto que nace en la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Inmigrantes, profesores y estudiantes hemos hecho 2 piezas de radioteatros que ponen en sus oídos algunos fragmentos, algunas piezas que buscan de alguna forma ser reflejo, ser voz y ser memoria. Una denuncia y un llamado sobre la realidad de quienes emigran a nuestro país. En este trabajo se recogen voces y sonidos que hacen un llamado a mirarnos a la cara entre personas. Que no olvidemos, habitamos y habitaremos un mismo lugar. Este documental se trata del paso del migrante por esta tierra, su decisión de venir dejando su antigua vida atrás, lejos, lejos de su familia. El paso por una frontera que no solo es física, una frontera que es mirada, que es diferencia. El racismo y la discriminación, así como el valor del sacrificio, el santo valor del sacrificio, del trabajo duro y la vida que se orienta a la promesa de éxito. ¿Cómo dejar de sobrevivir en esta máquina? ¿Cómo poder existir y vivir realmente en un territorio que no nos reconoce? Emigrados. Formas de mirar. Ahora escucharán a Raúl Rodríguez, quien es director de la radio comunitaria Juan Gómez Millas y profesor de periodismo en la Universidad de Chile, y es el director de nuestro proyecto de radioteatros migrantes.
El proyecto nace por una idea de poder seguir una línea de trabajo que tiene que ver con los radioteatros y particularmente con descentrar quizá o poder tensionar el concepto clásico de radioteatro. Empezamos como una búsqueda sonora que nos permitió de alguna forma levantar un concepto nuevo que se llama montaje sonoro, que es distinto a un radioteatro tradicional. En ese aspecto, ¿cuál es la importancia de trabajar el formato radioteatro y documental en el tema de la inmigración, claro, a nivel de posibilidades? Yo creo que tiene que ver con que estamos hablando con personas vivas o con archivos vivos. Ellos son testimonios en sí mismos. Es como decir patrimonio vivo en sí mismo. Tomaba la plata de la mano así, como para no contaminarse, para no sentir... Bueno, mi nombre es Elba Caicedo, soy colombiana. Bueno, yo ya llevo 3 años en Chile. Acá estoy con 2 hijas y un nietecito chileno. Hay microhistorias, fragmentos de historia que se van entrelazando a lo largo del trabajo, pero que también están marcadas fuertemente durante todo el proceso por estos coros que de alguna forma operan como en el teatro clásico, como esta gran tragedia que de alguna forma va marcando el destino de estas personas. Asilado, expulsado, refugiado, emigrado, desterrado, extranjero, Entonces sí, me dieron la oportunidad de estar en el casting y bueno, algo vieron en mí porque aquí estoy y feliz y encantada porque uno en el momento no, como que no visibiliza mucho, pero cuando ya va pasando el tiempo y uno se da de cuenta en qué se metió y cuando ya uno ve el proyecto de lo que se trata, de verdad que esto lo emociona mucho a uno. ¿Por qué? Porque yo digo, bien, sí, uno estar en Chile, a pesar de que yo siempre digo, no me quedo siempre como quedándome ahí criticando ni mirando lo malo. Sí, hay mucho racismo y son muy racistas y muy clasistas. No voy a generalizar a todo el mundo, pero desafortunadamente la gente que uno se encuentra en su diario caminar son gente que siempre o te están mirando mal o están buscándote cómo te provocan, a ver cómo reacciona uno, o están mirando, mira, esta negra, o así, o sea, son cosas que a veces duelen el alma. Uno muchas veces no sale de su país porque quiere salir. Señora, ¿va a almorzar? No quiero nada con los peruanos, ni quiero nada con los colombianos, ni menos con los negros. Me decían, en la noche podemos salir a comer, mi negrita, podemos salir a bailar. Yo no, si yo soy casada. O me llamaban y me decían, ay no me cuelgues, que me excita tu voz. Y yo, o sea, ¿qué onda? Entonces ahí yo entendí que yo no podía seguir siendo así en Chile. Al país que fueres, haz lo que vieres, ¿ya? Desde ahí empecé a ser un poco más fría, igual que los chilenos. Ese lugar yo lo tomo, lo apropio, lo comunico a partir de un texto y de las voces que ayudan a comunicar ese texto, pero también agarro otro elemento que tiene que ver con la ironía, con la mofa, de lo que significa también que la sociedad chilena pueda mirarse en lo que significa su ridiculez para poder enfrentar muchas veces la relación con los migrantes en Chile en base a estereotipos y en base a estigmas. Así que quieren hacer otro documental más sobre nosotros. ¿Y para qué? ¿Para burlarse? ¿Y por qué no es sobre los haitianos o venezolanos? ¿Y para qué si ya está todo dicho? Y hecho sobre nosotros. Déjennos en paz. Pero todavía no podemos dejarlos en paz. Primero tenemos que poner algunos conceptos sobre la mesa para que podamos entendernos. Para ello nos acompaña María Emilia Tillux, quien es doctora en Sociología de la Universidad de París. Ha trabajado largos años analizando el racismo en la sociedad chilena y el resto del mundo. Ha sido la asesora del proyecto de radioteatros migrantes y la apuesta de ella pone el foco en el racismo como parte de nuestra formación histórica como país, como chileno. Y este es el tema de fondo que propone a la inmigración como un problema social, que significa exclusión y que significa discriminación. Mucho más potente. Contiene la discriminación, pero contiene más cosas todavía. Entonces, diríamos, bueno, primero que para llegar a un radioteatro que pueda impactar, ese es un primer fenómeno que yo creo súper potente, ¿no? A la gente algo le pasa con eso. Pero la pregunta es de dónde viene eso y por qué es tan fuerte y por qué se desarrolló tan rápidamente en Chile. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros queremos conservar? Una cosa muy loca, porque es como una lata de conserva, ¿no? Esta chilenidad. ¿Qué es la chilenidad? A mí me parece que lo interesante, sobre todo al hacer radioteatro, ¿no? Porque las voces, la historia, es preguntarnos por nosotros, ¿por qué somos así? ¿Cómo somos nosotros? ¿Por qué somos como somos? Es
es algo que nos debemos preguntar todos y que debemos incluirnos todos y todas, porque el racismo está incorporado en nuestra historia. Y todos lo hemos sido y lo somos sin saberlo. Muchas veces ni siquiera hablando, con la mirada, con el gesto de asco. Entonces yo creo que se cruza raza, nación, clase, origen, género y sexo. Porque imagínate ser negro, ser pobre, ser trans, ser negro, pobre, ser trans. Yo creo que el radioteatro en su versión clásica no sacaba a punta todos esos elementos. Entonces nosotros dijimos, bueno, trabajemos dos conceptos, dos elementos que me parecen importantes: experimentación sonora y documental sonoro, donde finalmente el elemento fundamental es el sonido, pero también son las voces que hacen posible que ese sonido también tome forma y tome sentido en el marco de una historia. Pero, ¿y qué dicen los peruanos? Todavía no escuchó ninguno. Y si yo te cuento mejor sobre mi experiencia para que te vayas haciendo a la idea... Sobre su percepción de la discriminación. Emigrados. Formas de mirar. Te vas derecho. Llega, hija. Igualita de allá, vete derecho nomás. Ya. Muchas gracias. Johnny. Hola, hablas con Macarena, la periodista. Oye, estoy llegando a la intersección de las calles que me dijo Aníbal Pinto con Viva Z. ¿Qué está estacionado entonces? Ya, perfecto. Lo llamo cuando esté ahí, yo creo que va a ser en poco rato. ¿Sí? Ha cambiado mucho, porque antiguamente, bueno, discriminación hay actualmente y siempre la va a haber, eso no se va a desaparecer, es de seguro que no va a desaparecer, pero antes era mucho más fuerte. A mí en lo particular no me ha pasado, nunca me enfrentaba a alguien que me haya discriminado directamente o abiertamente, como he visto casos, pero también yo pienso que es porque yo igual me cuido un poco. Primero, malos. Ese es como no sé, no es que los chilenos son súper malos, discriminadores totales. Entonces, yo tampoco es que haya venido así como pensando que todos me iban a discriminar, pero yo sabía que podía pasar, ¿me entiendes? Que podía pasar que algún día alguno le dé, no sé, la maña y me grite y me diga alguna cosa fea que no quiero escuchar, que no me iba a dejar tampoco, pero que podía pasar. Tenía una imagen, pero no miedo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no voy a ir a buscarlos a ellos, pues, ¿no? Yo vengo puntualmente a trabajar y poder ayudar más que nada a mi familia y a mi hija, que es lo primordial para mí, ¿no? Si quieren a discutir sobre temas de guerra, que se vayan al Perú. Yo no tengo tiempo para discutir. Yo he venido con un solo objetivo, que en aquella época era ayudar a mi madre y conseguir mis logros, mis metas. Fíjate que por eso yo me ganaba el cariño, por el respeto, la educación, y nunca me agachaba el moño, como decimos acá en Chile. No, al contrario. Si tú eres chileno, tú sabes, yo también sé. Y nunca me han discriminado, para nada. Y yo tampoco trato de ser respetuoso. Tú cuando eres respetuoso, la gente te ama. Si tú no eres respetuoso, la gente no te tolera. Estando en el Perú, esta gresca que tienen entre chilenos y peruanos es ambigua, porque como no conocen, como las personas no conocen culturas de otras personas como peruanos de chilenos y de chilenos viceversa, ¿no? De peruanos, entonces hay una gresca por tiempos anteriores, pero sin embargo al yo llegar aquí me di con la sorpresa de que no todo era así, pues, ¿no? Que era que sí se llevan bien, hay tantos peruanos acá con los cuales comparten bastante, se llevan bien, hay chilenos que se juntan con peruanos, inclusive conozco personas que se han casado con chilenos, peruanos y eso. Como te dije al principio, ¿no? De que tenía una imagen diferente de las personas de acá, pero según he ido conociendo a las personas me he dado cuenta que no, es todo lo contrario, ¿no? A mí me pasó una anécdota en un trabajo que había un señor que le decían boliviano, ¿no? Y boliviano ven, y boliviano... En ese tiempo trabajaba en una fábrica de Clorox, ahí en Cerrillo. Entonces un día yo me acerco a él y le digo, disculpe señor, le digo, ¿de qué parte de Bolivia es usted?
Me dice, no, weón, estos culiados son así, si yo soy del norte, weón, soy chileno. ¿Me entiendes? Entonces yo todavía no entendía cosas, ¿me entiendes? Entonces yo claro, y es la talla, ¿no? Yo me recuerdo de entrevistas en que yo les preguntaba cuál fue la broma. Bueno, me dijeron que era un indio culiado, pero era una broma, porque eso aquí parece broma. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué usted piensa que aquí parece broma? Bueno, porque es la cultura chilena de insultar a los demás. Y yo los entiendo, porque vivo en este país y porque tengo que comprenderlo. Nosotras somos las que entrevistamos y somos chilenas. Ellos están viviendo en el país ajeno. Es muy probable que yo en un país ajeno, entrevistada por un alemán o por un francés, diga algo igual o lo mismo. Nosotros en las investigaciones que llevamos a cabo, las últimas entrevistábamos, eran colegas peruanos a peruanas, colegas, y la respuesta no tiene nada que ver. O sea, sí, he sido discriminado inmediatamente. Y efectivamente, un poquito al ingresar, y a veces no mucho, al ingresar un poquito más en la entrevista, resulta muy interesante ver que son los otros, o sea, yo lo supe, me dijeron, le pasó a fulano, no sé qué, para desmarcarse de ese lugar negado que nosotros le hemos construido. Y luego, ya mucho más lejos, decir, sí, efectivamente, ahora que recuerdo, me pasó algo así, pero fue broma. ¿Viviste experiencias de discriminación? Puntualmente, mira, han sido poquísimas. Han sido 2 o 3. A lo largo de eso yo creo que es muy poco. Pero sí las observaba. Ahora yo no sé si tendrá que ver mucho con el hecho de que no soy moreno o no obedezco al prototipo. Pero sí observaba, por ejemplo, tenía amigos morenos, qué sé yo, pues no molestaban un poco más, ¿no? La talla iba por ese lado. Pero dentro de lo que es la talla, que después ya la entendí yo con el tiempo, ¿no? Que el chileno es bueno para echar la talla. Pero en fin, es que tú puedes analizar eso de muchos puntos de vista. Pues puede ser, sí, pero es una talla, pero igual te están discriminando, ¿no? El análisis que uno hace, y es muy bueno que tú digas eso, porque no siempre dicen lo que nos están diciendo. Y ahí viene el trabajo de interpretarla para poder oler, ¿no? y palpar aquello que la entrevista no me puede decir o no me quiere decir. Una vez, pero espérate, no, esto es verdad, pero yo me reí delante de él, no lo puedo evitar, porque es pelado, o sea, a veces anda motudo, y otras veces anda pelado, se rapa entero. Entonces un día, supongo que era verano, o al fin andaba con un gorro que dice Kenia, qué sé yo, y una vez de nuevo, negro, culiao, vete el gorro, me echaron una caga. ¿Cómo? Ay, no le entendí, pero no te real. Vete el gorro, me echaron una cagada. De nuevo lo de Samuel. Lo que pasa es que estoy haciendo un documental acerca de inmigrantes y me falta gente chilena hablando. Entonces es muy gracioso cuando tú decís y le dicen negro culiao y que nosotros nos riamos en vez de encontrarlo indignante. Quizá ahora no va a salir, pero pueden volver a reírse. Oye, pero protege a los inocentes. Cámbialo los nombres. Tú vas a echar. Lo purifica. Ya cuenta la historia nueva. La voy a contar de nuevo. Entonces llegó Samuel, tenemos un administrador que es de Zaire, y un día llegó súper enojado, y yo lo veía que estaba más negro de lo negro que es, casi rojo, petróleo. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Es de Zaire o...? No, de Kenia. De Kenia. No, dijeron de Zaire. Bueno, entonces un día el negro llegó más negro de lo que es, y yo le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? ¿Qué es lo que quiere el negro? Entonces él dijo, para la baby. No entender qué pasa para mí. A ver, Samuel, ¿qué te pasa? No, es que yo venir caminando y de repente, negro culiao. Yo no hacer nada y la gente decirme negro culiao. Oye, pero es que eso es normal acá porque nosotros en general le decimos como grosero. Negro culiao. Es como normal, o sea, no te van a decir negro. No, pero yo no le diría a un negro culiao, o sea. Le diría negro CTM. No.
asilado, expulsado, Mira, yo creo que existen dos clases de chilenos. Mira, que cuando yo trabajaba en la feria, porque yo trabajé en la feria que está en San Antonio con Santo Domingo, trabajé ahí y sí los chilenos sí son discriminadores y eso, pero además son hipócritas, porque nunca te dicen nada. A mí nunca me han dicho nada, nunca, en la cara jamás me han dicho nada. Pero mira que como no sé, soy entre comillas distinta al peruano que ellos conocen. No soy pequeña, no soy morena, entonces ya, sí, listo, soy distinta. Entonces yo trabajaba ahí y llegaban unos chilenos a comprar y todo eso. Y decían, ay, yo vengo a comprar acá porque los peruanos de lado me cargan, son asquerosos. Y me decía, ¿pero por qué? Porque pensaban, no sé, que era colombiana, venezolana, de cualquier lado, menos peruana. Y decía, ¿pero por qué? No sé, es que son asquerosos, hediondos. Y yo decía, maldito. ¿En Claro, serio? Y yo... En tu cara iban a... Sí, y yo le dije... Claro, en mi cara pensé, no, esta no es peruana, listo, voy a hablar mal de los peruanos porque esta no es peruana. Entonces yo le decía, pero yo soy peruana, señor. Ah, no, pero tú no, es que tú eres distinta, mi amor. Yo sí sabía que tú eras peruana, y yo sí, seguro. Entonces, como ese chileno, no sé si chileno pobre o chileno qué, pero chileno ignorante puede ser. Como, ay, Perú es asqueroso. ¿Conoces Perú? No. ¿De qué me estás hablando entonces? ¿De qué Perú hablas? Porque si no lo conoces, ¿de qué Perú hablas? ¿De qué Perú hablas? Hay de todo, o sea, yo me he llegado a conocer en estos años con chilenos muy buenas personas. Yo me lo he ganado también muchas veces. El hecho de cómo eres tú como persona hace que te lo ganes. Porque en un trabajo también llegó una persona nueva, un chileno, muy racista. Llegó una persona nueva que no le caía a nadie, ¿no? A nadie, no se llevaba bien con nadie. Pero, y este tipo había servido en el ejército y me contó, bueno, después, cuando nos hicimos amigos, me contó que allá le enseñaban a odiar a los peruanos, en el ejército chileno, le enseñaban a odiar a los peruanos, porque él entrenaba, me dijo, en Arica, en la frontera, y le enseñaban a odiar a los peruanos, le daban clase de cómo odiar a los peruanos, una cosa así, él mismo me lo contaba. Pero ¿y qué conversaciones se dan entre ustedes al respecto de eso? Es fuerte igual reconocerlo por parte de él, reconocer como es una realidad. Sí, sí. Y yo le dije, mira, yo la verdad no he tenido la experiencia de servir a la patria, pero he escuchado también rumores que cuando entrenan allá en Perú, también algo similar pasa, los llevan a entrenar a la frontera en Tacna y cosas así, y cuando ponen un muñeco para practicar tiros, ponen la bandera de un chileno, cosas así. Pasa por la educación también, pues no, que ya no le dicen peruano, que le llaman por su nombre. No falta el que sí le dice peruano o peruanito, ¿no? Pero uno o dos, no sé, de 40 compañeros de clase que tiene. ¿Tus hijos te han contado alguna vez malos ratos? Cuando pequeño hubo una experiencia cerca de mi casa, sí. Pero yo supe aconsejarlo bien, creo yo, en el momento. Yo tenía amigos peruanos que me decían, mételo a estudiar karate, para que nunca se burlen de él, porque va a sufrir mucho. Si yo hubiera hecho caso a ese amigo, no le hice caso y no comparto para nada ese pensamiento. Yo lo único que le dije fue... Como el tener que resguardarse de antemano. Yo lo único que le dije fue algo parecido a lo que te estoy diciendo. O sea, yo le dije, Sebastián, digo, ¿cuántos son de esos dos niños que te insultan, que cada vez que... Son dos, ya. Digo, evítalos, no dejes que te toque nadie, ¿sí? No permitas que nadie te toque, pero evítalo. Y esos niños, mi hijo tenía en ese entonces 11 años, digo, esos niños, y yo creo que actúan así o hablan así porque en su casa escucharon a alguien así, al tío, al papá, que lo tiró como talla, ¿no? Y estos peruanos come paloma, entonces él repite esa talla. Hace muy poco estuve por un sitio de acá de Santiago caminando y escuché a un caballero, lógicamente de acá, que como que tienen un poco de recelo con la gente extranjera, con la gente que emigra, ¿me entiendes? Escuché a un caballero que le dijo a un tipo que no es de acá, le dijo, tú te ganas las lucas que nosotros tenemos acá, o sea, tú le quitas el trabajo a la gente de acá, o sea, algo así. O sea, mirar. Formas de mirar y de ser vistos. Yo me reconozco y construyo mi identidad en relación al entorno. No puedo pensar que estoy sola. Aprendo discursos, aprendo estructuras, me visto con ellos, los reproduzco, los hago míos.
¿Cuándo se cruzan nuestras formas de mirar? ¿Cuándo permitimos o no, de forma humana, que el otro construya libremente y como él quiera su propia identidad? Emigrados. Formas de mirar. Extraño. Identifíquese, clasifíquese, categorícese. Moreno. Negro. Parda. Mulato. Morochos. Morena. Negro. Negra. Moreno, moreno, negro. Para quien se traslada a un país diferente, para quien busca construir una vida allí, se vuelve necesario aprender a manejar ciertos códigos, ciertas etiquetas. El migrante viene en busca de oportunidades que en su país no encontró, pero deberá vestirse de las formas y modos locales, ya que debe encajar. Debe ganarse el respeto del chileno, y lo hará, como sabemos, mediante su trabajo. Y solo mediante su trabajo. Nana. Ya, pues, nanita. Es decir, clase nana. Clase El obrera. migrante siempre es un trabajador, y es un trabajador pobre que sale de su país porque no puede seguir viviendo allá. O bien porque lo expulsaron, o bien porque lo persiguieron. E incluso cuando tiene estudios, pienso en los haitianos, y estudios universitarios, se pone en duda su educación media. Esto es Chile hoy. Y tienen que volver a la educación media. Yo soy haitiano, hablo creol, yo no tengo contrato, trabajo en Chile. Moi, soy haïtien, je parle creol, je n'ai contrat de travail en Chile. ¿Quién da más? Cocinero peruano. Barredor haitiano. Peluquera colombiana. Barbero dominicano. Cholita boliviana. Ay, miren mis uñas. Ay, oh, qué linda, mi amor. ¿Qué tal es eso, Gordis? La colombiana del Paseo Estación. Ah, no, Gaia, te pasaste. Se cruza la nación, la condición social, o sea, la clase social. Incluso se cruza el origen regional de la nación de la cual viene. Porque no es lo mismo un colombiano que viene de Bogotá a uno que viene de Buenaventura. Entonces, es lo mismo que en Chile. No es lo mismo un chileno que viene de Santiago que uno viene de Chillepín o de Cholchol. Porque nosotros, al interior de nuestro país, establecemos a cada rato las diferencias, solo que ahora llegaron extranjeros para odiar. Y estos extranjeros para odiar se denominan inmigrantes. No todos los extranjeros se consideran inmigrantes. Y aquí hay otro vuelco, que el concepto de inmigración y de inmigrante es racista, porque lo que contiene es racismo. Solo trabajo. Hay que ganarse el respeto. El otro será flojo, vago y borracho. Usted no. El migrante que viene a trabajar debe enfrentar un rechazo inicial que no le permite integrarse, que le provoca miedo, y es un miedo ante el cual debe reaccionar. Debe decidir si copia al chileno en sus conductas, si se vuelve más callado, más individualista, quitado de bulla, o si decide luchar por preservar los rasgos que le son propios, y de los cuales quizás nunca antes había sentido cuestionamientos o reparos. Su alegría propia, su música, su acento, su olor. En este trabajo documental he recogido extractos, hilos que me parecen reveladores de este proceso de acercamiento a la figura del inmigrante en Chile. Cuerpos de trabajo y sacrificio, cuerpos sobrevivientes de la frontera física y mental que es el racismo. Cuerpos con alma y familia, en busca de una oportunidad para abrirse paso en este mundo que compartimos. Un motor en marcha, un bus que parte. Lo último que veo, una estela de tierra y una nube que borra los contornos del terminal hasta hacerlos fantasmales. Un movimiento ondulante y mareador. Arica como la promesa de una ancha avenida. Descendemos en fila, una voz que ordena, una voz que oculta la ropa, el color, la maleta, una voz que no habla, que mira y apunta. Arica, el lugar donde fuimos sospechosos, o porque llevábamos una maleta demasiado grande, entonces teníamos la intención de quedarnos, o porque llevábamos una maleta demasiado pequeña, entonces era raro. Entramos y las voces parpadean y comienzan a hablar palabras puntiagudas, palabras filosas, palabras como ellos dicen, cortopunzantes, siempre con un amable tuteo. ¿Y qué es lo que llevas?
¿Ya que vienes? ¿Y cuánto dinero traes? ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Y a dónde te vas a alojar? Entonces las fronteras emergen. Hay tantas cosas que no puedo contarte, pero mi niña, siempre se llega, siempre. Lo que nunca es seguro es si se vuelve. Emigrados. Formas de mirar. Ya, a ver, chiquillos, estamos. Hagamos el mapeo. Inmigración fuerte. ¿Dónde? Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá. ¿Coyotes? Coyotes en la frontera, entrando por Colchane. ¿Trata? Trata de mujeres paraguayas y colombianas en Magallanes. ¿Y hay más casos? Trata de personas dominicanas y colombianas por Arica y Parinacota. Ingreso 3 veces a la semana a través de bandas criminales. Aumento de 124% en 2015 en comparación con años anteriores. Se trata de clase, género, raza, cuerpos en movimiento, obligados a moverse, fronteras, pocas o demasiadas raíces, demasiada violencia, demasiado color indígena que molesta a las personas. Es necesario buscar un espacio que poder llamar casa. El tiempo corre a prisa y la familia está lejos. Descansar, hay que trabajar duro, hay que producir, hay que sobrevivir. No hay que buscar problemas, no, porque en la calle sobran. El retorno es incierto, pero ya estamos en esta tierra. Ahora el desafío son las fronteras. No puedes pasar. No puedes pasar. ¿Y por qué no te dejaban dejaban pasar? Es que yo estaba demasiado nerviosa. Ya, es que además que yo había llorado, y realmente había llorado mucho por mis hijos. No sé si yo estaría llorando, estaría asustada y enfriada, no sé la verdad. Y me dijeron no. Entonces yo tuve que regresar una segunda vez a Tacna. Entonces cuando regresé, llamé a mi hermana y mi hermana me dijo, búscate un pasador. Sí, pues, y yo pregunté, ¿quién pasa personas? Porque hay pasadores, pasadores que te asesoran, te dicen cómo vas a pasar. Entonces hay una empresa de taxis que pasa. Partir. Algo de ropa. Una caneca de aguardiente. La camiseta de América de Cali. Algunas fotos. Un par de pantalones de Diolén. Algunos datos de Santiago. Fotos de la familia. Un CD de música peruana. Una olleta para preparar chocolate y su molinillo. Unas cartas de mi madre. Cuadros típicos de Haití. Música para bailar el zouk. Muchos libros de política y cultura haitiana. Mucha pena. Muchos sueños. Mucho dolor. Una olleta para preparar chocolate y su bolenillo. Una cobija de lana. Unas cartas de mi madre. Un cuadro típico de Haití. Música plancha para bailar el zouk. La batidora de Muchos mano. libros de política y Adornos de cultura porcelana. haitiana. Condimentos. Mucha Muchas pena. penas, Algo muchos de sueños, Una mucho camisa de dolor. aguardiente. una muda de ropa. Piezas de madera. Una cobija de lana que tejió mi abuela. Yo soy el payasito Caramelito. Bueno, 20 años acá en Chile haciendo reír a la gente, a los niños, al público. Para mi familia no fue tan buena, pero yo quería venir a Chile sin saber a dónde ir, dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, dónde puedo estudiar, qué puedo estudiar. Entonces, como no sabía nada, a mi familia no le gustó mucho, la verdad. Cuando vine por primera vez, llegué a Iquique. Llegué con un dinero que quedé en Iquique, me alcanzó hasta Iquique, pero de ahí no tenía qué comer, me costó el dialecto, el ambiente, el lenguaje. Pasábamos hambre, frío. Dormí en una fábrica pesquera allá en Iquique. Me quedaba dormir toda la noche en cartón. Trabajé para esa fábrica, pero me lo descontaban por lo que yo me estaba quedando ahí hospedado. Bueno, yo dije ya, descuénteme, hasta que yo me nivele. Pero no almorzaba, no tomaba desayuno. Pasé como 6 meses, pasé hambruna, pasé miseria. Tuve que salir a las calles allá en Iquique, tuve que salir para vender dulces,
hacer bromas, hacer payasadas ahí en la plaza Arturo Prat. De eso me sustituía todos los días. Y la noche llegaba a dormir, trabajaba en la fábrica de noche. Era una fábrica de erizo y de concha. Trabajé como 2 años de ahí. Una señora, gracias a una persona chilena, me acogió, me llevó al Hospicio. Y el esposo, que es mi amigo, me llevó a trabajar a las minas, a Cerro Colorado en Pozo Monte. De ahí empezó mi cambio de vida, mi manera de ser. Trabajaba 20 por 10, gané mi sueldo. Lo único que me compré fue mi cama, arrendar piezas, vivir cómodamente. Si no es por esa persona, Neri Levanzini, que me acogió en su casa, yo me hubiese regresado. De un momento a otro me hubiese regresado. A la semana yo me hubiese regresado a mi país. Pero tuve esa voluntad, esa fuerza de esa persona, de ese gesto. Así que me vi obligado a buscar otro tipo, lo que haya, como se dice. Y dentro de lo que había, conocí a una amiga peruana, me dijo, anda a trabajar conmigo, que en mi trabajo la señora está necesitando a alguien, una persona varón, para que ayude a hacer aseo en la casa. Yo dije, ¿aseo? Yo nunca he hecho aseo. O sea, en mi casa hago aseo, pero para trabajar por aseo, o sea, a mí no me complica. Yo soy una persona aperrada, como dicen acá. Así que fui a probar porque la señora necesitaba que vaya los lunes y los jueves. Fui a probar, le gustó a la señora la forma en que trabajé, porque no es por echarme flores yo mismo, pero lo que yo hago, lo hago bien. Yo llegué con una meta de trabajar, conocer gente, adaptarme a la costumbre, y al verme, como yo me vine con un bolso, con dos pantalones, 2 camisas y mi vestuario de payaso. Empecé en Iquique, en un cumpleaños infantil. Me fui a la playa de Cabancha, había un evento y me ofrecí a hacer una rutina, una parodia. Y me dijeron, pero nosotros no te conocemos, pero deme esa oportunidad, aunque sea 10 minutos. En 10 minutos lo hice reír a todo el público. Y dije 10 minutos, me quedé 2, 3 horas. Y ahí empecé con el humor. Y ya la gente quería que yo me quedara, pero yo solamente estaba de pasada. ¿El destino final era Santiago? El destino final era Santiago. Es que lo que pasa es que la mente del peruano es muy ambicioso, no es como, y no conformista. Si tiene más quiere, y más quiere. El peruano es así, y no se conforma. El peruano, tú le pones un desafío, lo cumple. Yo conozco muchos peruanos acá, que aquí tú lo puedes ver durmiendo en una chocita, pero tú te vas a Perú, tiene una casa de 3 pisos. ¿Por qué? Porque ahorraron, vinieron con un solo objetivo. Claro que del 100%, yo creo que el 60% hace lo que yo te estoy indicando. El 40% no, vienen a pasarla bien, a tomar, qué sé yo, tener una vida loca, como se dice. Pero el 60%, sus logros son y objetivos cumplidos. Yo te digo, por ejemplo, mi hermana tiene una ferretería, pero un boom allá. Mi hermano tiene 2 casas. A veces yo cuando converso con él, yo le digo, gracias a Chile tiene lo que tiene. Al ver que yo no encontraba mucho trabajo porque se necesitaba permiso para poder trabajar, una familia me acogió. Trabajé en la fábrica de desconche, que se desconchan los moluscos. Trabajaba a trato, pero era de lunes a viernes. Sábado y domingo yo me dedicaba a lo mío, a vender, me disfrazaba en Iquique de payaso, hacía malabares, hacía magia, y la gente me daba moneda. Yo juntaba las monedas. ¿Para qué? Para comprarme una vestimenta. No hago nada fuera de lo común. No me voy los fines de semana a la discoteca. No soy mucho de irle. Es más, no conozco ninguna discoteca. Por el tema de que mientras yo no tenga lo que yo quiero, mientras yo no esté estable acá, no puedo yo disfrutar de lo que yo quiero, de cómo yo quiero vivir. Si yo no consigo lo que realmente yo quiero, que es estabilidad, lo que es darle tranquilidad a mi familia, no puedo yo salir a divertirme, salir a amistades. Tengo que privarme de muchas cosas, incluso hasta para mi vida. Mayormente los peruanos vienen con una meta, ¿no? Empezaron de garzón, empezaron de ayudante de cocina, ahora tienen restaurantes. El garzón tiene su propio local de comida. O sea, uno se proyecta. Igual yo soy payasito, era animador infantil, ahora tengo mi propio elenco que conforman payasos, bailarinas, animadores, monitos, mago, pintacarita, todo lo tengo yo, todo es de mi elenco mío, que yo he logrado tanto sacrificio, he logrado tener lo que siempre he querido tener. ¿De qué vale que te hayas ido tan lejos de tu país para hacer quizás lo mismo
o igual a lo que hacías en tu país. O sea, hablamos de algo ordinario. Si tú quieres ser extraordinario en tu vida, tienes que hacer algo diferente en tu vida. O sea, ordinario es cualquiera, extraordinario hay poco. Yo siempre he pensado que la mayoría de las mujeres vienen a esto, a trabajar, juntar dinero y hacer algo. No sucede lo mismo con la mayoría de los hombres. La mayoría, digo, no todos. Porque hay hombres que sí son muy centraditos, juntan su dinero, están haciendo su casa, están haciendo un negocio allá en Perú, están progresando, mejor dicho. Vienen con esa meta y lo hacen. Pero la mayoría de los hombres peruanos no lo hacen. Se dedican más a estar con las mujeres, se dedican más a estar gastando la plata en tomar y estas cosas. Se vuelven incluso irresponsables con los hijos que dejan allá. La mayoría, los hombres. Bueno, no te puedo negar, como tenemos un dicho nosotros, que el enemigo de un peruano es otro peruano. No sé si lo has escuchado. No. Lo que pasa es que hay bastante, no en todos los casos, pero sí conozco, hay mucha envidia entre personas cuando ven pues de que ven surgir a uno, como que ya empieza la envidia y esas cosas. La gente chilena no son así, al contrario, se dan la mano. Por eso que tengo tantos años que no he podido viajar a mi país, porque ya me acostumbré a la vida de acá, el ambiente, las amistades, que son solidarios, humanitarios, que son buenas personas, que todo te apoyan. Una persona puede dejar de comer por darte. Y eso allá en Perú, yo como peruano que vivido en Perú no es así. El que tiene, come. El que no tiene que comer, solamente pasa de largo. Para insertarse en la sociedad aquí es muy fácil. El chileno tiene algo que el peruano no tiene. Mira, y yo te lo voy a decir, aunque mi compatriota está al frente mío. Yo cuando llego a este país, mi primer trabajo fue en la construcción, que yo nunca lo olvido. Recuerdo que yo llego y a mí me consigue un trabajo una exnovia de mi hermano. Y me dice, ya yo te consigo. Ya, feliz. Me consiguió construcción. Ya, pero te voy a cobrar. ¿Cuánto me vas a cobrar? En esa época, entre comillas, 20.000 pesos era mucha plata. Le pagué. Y eso me dolió. Yo dije, es insoportable, incoherente, que tu pueblo compatriota te esté cobrando. Me cobró y éramos 14 peruanos ahí en la obra de construcción. Ya, yo comencé a trabajar, como te repito, muy respetuoso, me querían todo. Y llegó el primer mes cuando yo estuve acá, yo vine con el dinero justo y no almorzaba, po. Los primeros 15 días, de repente don Mario Araya me pilla durmiendo, porque en la hora de colación que hacía yo, me iba a esconder y me ponía a dormir. Y me pilla justo él, como dicen acá. Me dice, Julio, ¿qué estás haciendo? Estoy durmiendo, le digo. Y me dice, ¿ya almorzate? Y me daba vergüenza decirle que no. Yo dije que no. ¿Y trajiste colación? No, dime la verdad, dime la verdad. Y yo le dije lo que pasaba. Ya me dijo, vente para acá. Peruanos se sentaban a la izquierda con todos los peruanos y chilenos a un lado. Y él me sentó donde estaban todos los chilenos. Me dice, y eso nunca lo olvido yo. Y yo siempre lo cuento como ejemplo vivo para los peruanos. Dijo, chiquillo, el Julio no trajo alimento. Mi primer plato gastronómico chileno que fue porotos con rienda. Y ellos mismos de cada plato me lo dieron. Lamentablemente el egoísmo del hombre separó las cosas. Pero nosotros siempre vamos a ser un solo pueblo, yo siempre he dicho. Yo creo no que la cultura chilena y la cultura peruana tiene mucho en común. Nacimos lamentablemente siendo todos por igual. El egoísmo del hombre siempre ha separado las cosas. Pero para Dios, pero nosotros siempre vamos a ser un solo pueblo. Yo no puedo decir no nada. existe para Dios nacionalidad. No existe. Es mi segunda patria. Somos todos por Dicen, iguales. y hay un dicho, yo no puedo decir nada de este país, no es el que porque engendra, hay un dicho que dice, no el que cría. Y este padre país me crió no es el que engendra, me dio una hija hermosa, vivo acá, y a mí, estoy feliz, este país trato de me ser crió. un buen ciudadano, soy feliz, dentro trato del de margen ser un buen de las ciudadano leyes chilenas, y ser un buen ciudadano, embajador del esa es la Perú. idea, y ser un buen embajador de Perú en este país. Emigrados. Formas de mirar. El inmigrante construye su cotidiano,
adquiere distintas formas de habitar el mundo según los lugares donde se mueve y las primeras interacciones que hace, las primeras redes, los primeros grupos de contactos. Se da cuenta de las categorías entre personas, decide a cuál quiere pertenecer, con cuál se identifica, decide quién quiere ser en este nuevo lugar y hacia dónde quiere ir. Debe luchar contra muchos factores, contra muchas puertas cerradas. Sin embargo, es un ser nuevo en este lugar y puede construirse como un nuevo sujeto en el espacio en el que habita. Puede desear ser, parecer ser o ser lo que él quiera, lo que él aspire. Que hay gente que viene, por ejemplo, yo conozco que hay gente que viene solamente a tener un poco de plata para regresar a Perú. Y uno, sí es verdad, siempre quiere volver, pero no puedes vivir tan mal. Yo conozco gente que vive, no sé, como 8 personas en una pieza, amontonados, porque lo único que quieren es ahorrar, porque lo único que quieren es... porque no comen no sé, en la plaza de armas, en las huevas que venden en el piso, 1.000 pesos, porque es más importante salir en la tarde y tomarse una foto para el Facebook para demostrarle a todos los que viven en Perú que están súper bien y que se van de fiesta antes de comer bien. Entonces yo me imagino que depende de la realidad de cada uno. Percibo que la mujer peruana es mucho más aguerrida, mucho más... como también hay algunas que no, se llenan de hijos. Lo que a mí me molesta es que la mayoría de las personas vienen acá, se llenan de hijos pequeños y después se estancan, o sea, no pueden progresar y están viviendo peor que incluso que estando en su país. Y no me imagino cómo puedes tú pensar en tener hijos. Mi tía, que trabaja de ama de casa, yo digo, ya no me imagino yo viendo a mi tía estudiando, por ejemplo. He visto gente muy adulta estudiando, pero ya mi tía no tiene esa mentalidad. Como que ya son amas de casa y ya no tienen otro razonamiento de salirse de ahí más que ser ama de casa. Entonces ya yo creo que ya a la mayoría, por ejemplo, que trabaja así y que no piensa distinto, ya no le queda de otra nomás. ¿Ven las etiquetas de las que estábamos hablando? La competencia y la carrera por ser aceptados, por ser o parecer ser, ante los ojos del chileno, buenos ciudadanos. Esto es algo que cala hondo en quien quiere integrarse en una sociedad rígida y, por qué no decirlo, clasista como la nuestra. El inmigrante aprende que debe distinguirse de aquel inmigrante malo, del inmigrante pobre, del sucio, del vago, del extraño. El inmigrante aprende a punta de tropiezos en su paso por esta tierra que a no todos les va bien, que hay que trabajar duro, más duro que el resto, siempre un poco más duro, para salir adelante y que sin embargo no todos lo logran, que pareciera ser que no todos se esfuerzan tanto por lograrlo, o al menos así nos lo han hecho creer. Pareciera ser que hay un círculo vicioso en estos discursos sobre el trabajo y las metas que deben tener quienes vienen a buscar en Chile una oportunidad para surgir. A lo largo de este recorrido que trato de exponer, me he encontrado con la sorpresa de ver cómo los mismos inmigrantes han aprendido nuestros mitos sobre ellos, cómo se reconocen en la figura de trabajo duro, que jamás cuestiona el abuso, que jamás cuestiona la explotación humana, en la figura de humildad y esfuerzo, buenos modales y una lucha por ser respetados como buenos ciudadanos. Como dije en un comienzo de este viaje, este trabajo, de cierto modo, es una invitación a mirarnos las caras, a escuchar nuestras voces, a imaginar nuestra piel, a darnos el tiempo de sentirnos en los ojos del otro. Debemos hacernos la pregunta por la vida que llevamos, por el compromiso que tenemos como humanos, por la esperanza de vivir de forma más digna, de forma colectiva, unida y en paz. Yo quiero hablar hoy día, más que radioteatro, quiero hablar de documental sonoro, experimentación sonora, que dialoga con el radioteatro clásico. Eso es el primer elemento. Segundo, el objeto. ¿Quiénes son? Los migrantes. Que es un tema que está presente, que está en debate, que no sabemos muchas veces más que a través de los medios que estigmatizan, que generan titulares respecto a la cantidad o preocupación de migrantes haitianos que están en Chile, pero que finalmente conocemos muy poco su historia o somos incapaces, porque quizás no tenemos los elementos para poder comprender lo que significa ese tránsito y ese viaje para instalarse en Chile. Y por otra parte, cuál es la relación que se establece con los migrantes, con los chilenos,
con los migrantes y los migrantes con los chilenos. ¿Cómo se da ese proceso intercultural? Que está marcado por el estereotipo, está marcado finalmente por figuras que uno tiende a estigmatizar o estereotipar a estas personas, pero donde finalmente en esa relación dialógica nos damos cuenta que quizás tenemos más cosas en común de las diferencias que quizás nos puede dar el lenguaje o el color de piel o las formas también de relacionarnos en nuestras propias culturas. ¿Qué significó? Que para mí es muy importante porque el hecho de ser inmigrante también y de que se hable de lo que sucede con los inmigrantes en Santiago de Chile o en Chile en general, lo que puede repercutir en la persona que va a escuchar después en su casa, en el oyente, para ver si se puede realizar ciertos cambios que tiene de forma de pensar y cosas por el estilo. Para mí es muy importante. ¿Crees que aportamos un poco en el fondo a educar, a hacer un cambio? De todas maneras, este proyecto va a hacer un cambio. Yo tengo fe y confío en que va a realizar un cambio en la sociedad. Además de que en este grupo ya han surgido cambios en los compañeros colombianos, peruanos, chilenos, a los que nos apoyaron y todo, ya surgieron. Entonces, desde ahí van surgiendo cambios y se van haciendo redes. Le damos un consejo para ver cómo es la emigración de cada país, que uno viene por primera vez a distintos lugares donde la persona de X país te brinda la mano y date una oportunidad para que tú puedas surgir, puedas trabajar, puedas estar bien, ya que en tu país no lo has hecho, lo estás haciendo afuera. Que sepa y que cada vez lo tenga como más empapado, que el extranjero, el inmigrante, ya está formando parte de la sociedad. Que de pronto el chileno no se sienta como tan vulnerado con los extranjeros, no traten como que decir ya vinieron aquí a hacernos daño, vinieron a invadirnos, al contrario, que se sientan bendecidos porque de una u otra manera nosotros como extranjeros aprendemos del chileno y el chileno algo tiene que aprender del extranjero. La migración prácticamente uno se basa en las personas, ¿no? Que siempre quiere lo mejor, ¿ya? Quiere salir fuera de lo que uno ha pasado y vivir tranquilo donde un país te da trabajo, donde un país te da esa facilidad. Pero ya que mi país no me brindó la mano, no me dio esa oportunidad, tuve que emigrar y encontré mi segundo hogar, mi casa, mi familia. Acá está Chile, es mi familia, mi casa, mi hogar, donde tengo todo y lo doy todo por él, que me dio esa oportunidad de ser alguien en la vida, así como profesional que soy. Y así finaliza este viaje hacia el corazón inmigrante. Por la fuerza o por opción, parte ya de nosotros, de este Chile y de esta ciudad, sus caminos, sus gritos y silencios. Gracias amigos por estas risas, sueños, trabajos y el futuro. Sonora.media. Te mostramos otra realidad.